Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo en vivo en esta sección charlando con gigantes del mundo inmobiliario. Me da mucho gusto saludarles. Cuéntenme de dónde se conectan. Quiero saber de qué ciudades siempre están de toda la República. Saludos a Guadalajara, Monterrey. Cuéntenme, por favor, de qué ciudades están conectándose. Hoy tenemos una invitada extraordinaria, una invitada sorpresa. Y también me gustaría saber de qué otros países, porque bueno, siempre tenemos seguidores y sobre todo quien nos está atendiendo aquí, escuchando, viendo de otros lares del mundo, me gustaría saber. Y hoy, hablando de la República Mexicana, tenemos justo a como es conocida, la fiscalista inmobiliaria de México, y está con nosotros Rebeca Godínez. Rebeca Godínez, que es pues, la fiscalista de México, así es conocida, y vamos a estar hablando con ella de todos estos temas fiscales inmobiliarios que muchos de ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver el vender una casa? Bueno, pues vender una casa tiene implicaciones fiscales importantes, hoy rentar una casa y por supuesto hacer negocios dentro del mundo inmobiliario. Cualquier negocio tiene que reportarle al fisco. Hoy estamos platicando con la fiscalista de México, Rebeca Godínez, y me encantaría que nos contaran qué quieren preguntarle, qué quieren que le pregunte. Hagan sus preguntas, estamos totalmente en vivo, amigas y amigos de redes sociales. Y bueno, continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting, la fiscalista de México. Rebeca, gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está el tema fiscal? Pues a estas alturas del año, un año en el que hubo algunas misceláneas, algunas reformas, pues la miscelánea fiscal 2020, pero pues ya está acabando el año. ¿Qué hubo? ¿Se aplicó? ¿Qué no se aplicó? Buenas noches, Liz. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, pues, de poder compartir toda esta información. Bueno, pues la verdad es que la reforma fiscal, pues, de 2020, básicamente, pues sí nos pegó a todos, porque, pues, la verdad es que el mexicano, en general la mayoría, pues estamos acostumbrados a no pagar impuestos. Y creo que toda la reforma fiscal, porque lejos de haber incrementado impuestos, que la verdad las tarifas pues no subieron, eh, eso sí se respetó, sí, eso sí lo cumplió López Obrador, pero la forma obviamente para poder recabar más ingresos en el gobierno, pues es obviamente a través de la recaudación de impuestos. Entonces, la reforma que hubo, pues incluso la bautizamos como reforma fiscal penal, en donde ya nos dice que desde una sola declaración que no se presente o desde un peso que debamos al fisco, pues caemos en el concepto, de acuerdo al Código Fiscal, pues como defraudadores fiscales. Y la penalización, además de tener que pagar con recargos de actualización los impuestos que en su momento no hubiéramos pagado, como era antes incluso, pues ahora ya también caemos en penalizaciones de privación de libertad, ¿no? Que puede ser desde 3 meses a 9 años de prisión. Entonces, pues eso Uf, sí ya está grave. totalmente. Entonces, en conclusión, lo que pasó este 2020 es que no aumentaron los impuestos, simple y sencillamente están obligando a quienes tienen que pagar estos impuestos a que lo hagan, y lo están haciendo, los están persuadiendo, digámoslo de forma más amable, los están persuadiendo a través de esta penalidad, de estas penas privativas de libertad de las que hablas. Y es que pues las personas pensaban o tenían esa, pues más que pensamiento, quizá costumbre de no pagar impuestos. Por ejemplo, en el arrendamiento, ¿no? Hablamos aquí en el programa a principios de este 2020 justo de esto, ¿no? De que el arrendamiento, pues la mayoría de los propietarios que tienen una casita o dos casitas, sean 5,000, 10,000, 20,000 pesos, pues no estaban acostumbrados a reportar estos ingresos. Cuéntanos ya cuáles son las consecuencias si no se hace hoy este reporte. Mira, como te comentaba, pues la verdad es que los arrendadores es donde, en ese régimen precisamente, es donde veo que pues, nos están presionando más, ¿no? Básicamente porque salió en la ley del impuesto a la renta y en la ley del IVA que si por alguna razón el propietario requiere hacer algún tipo de juicio de arrendamiento porque el inquilino no le está pagando las rentas, porque le hizo daños al inmueble, porque hay que sacarlo porque ya se venció el inmueble y no se quiere salir, qué sé yo, ¿no? Resulta que la ley del impuesto a la renta y la ley del IVA ahora dicen que el juez es obligado solidario ante el SAT para solicitarle durante ese juicio, y nada más le da 5 días al propietario
para que el propietario le entregue los recibos de honorarios por arrendamiento. Si el propietario no lo hace, entonces el juez pues tiene la obligación solidaria ante el SAT de los siguientes 5 días que no cumplió el propietario, pues de avisarle al SAT que es contribuyente no cumplido. Y el problema de ser contribuyente no cumplido, pues es lo que ahora nos dice el Código Fiscal, que caemos en defraudación fiscal y pues es el de cárcel. Y obviamente, además de que tenemos que pagar los impuestos con recargos de actualización, además de que sea cárcel, tenemos el riesgo de caer en la ley de extinción de dominio y hasta perder la propiedad. Entonces, pues ya las sanciones son muy graves en el caso de arrendamiento. Sanciones son muy graves que pueden ser penas privativas de libertad, pero además también el inquilino, digamos, que se puede aprovechar de eso para decirle al propietario, oye, pues tú no estás regulado, tú no me das facturas, no vas a poder cobrar, o a lo mejor vas a poder cobrar, pero va el juez que tendrá que decirle al SAT que no, pues que no eres un contribuyente cumplido, etcétera, y ahí, pues bueno, se presta a que el inquilino pueda hacer justamente, pues puede hacer de las suyas. Oye, pero no es tan gravoso, más adelante te voy a preguntar porque no es tan gravoso, aquí nos están preguntando justo qué tan grave es, pues la verdad es que no es tan gravoso, tú lo has dicho en otras entrevistas, hablamos de porcentajes muy pequeños respecto a lo que se tiene que pagar realmente y lo resumo ahora, por una renta de 10,000 pesos te terminan pagando unos 500 pesos. Más adelante te lo pregunto de impuestos reales, pero te quiero preguntar, porque tú eres además autora de un software que permite el cálculo del impuesto sobre la renta, porque los impuestos inmobiliarios no solamente son en arrendamiento, sino también cuando se vende una casa. Y tú puedes ayudar a las personas en Legal Global Consulting, por cierto, vamos, al público que nos esté escuchando, les puedes ayudar a hacerle este cálculo de los impuestos sin costo. Cuando venden una casa, se tiene que hacer este cálculo a fuerza. ¿Por qué? Sí, porque la ley del impuesto sobre la renta, tenemos el capítulo de enajenación de inmuebles y toda persona física, que de hecho no nada más personas físicas, tanto físicas como morales, ya sean residentes en México o en el extranjero, pues causan el impuesto sobre la renta por enajenación. Entonces, por el simple hecho de vender una propiedad, es forzoso pagar este impuesto. No es como en el caso del predial, que si soy viuda, que si soy de la tercera edad, a lo mejor por ahí ya no pago. No, 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 no. Aquí todo mundo paga y es el mismo impuesto en toda la República, porque es federal. Aquí sí no es un impuesto local, aquí No todo es el mundo traslado paga. de dominio que todos conocen, es otra cosa totalmente diferente. Exactamente. Quien lo paga, pues es el que vende la propiedad, ¿no? Y bueno, en el caso de personas físicas, pues tenemos el capítulo de enajenación de inmuebles en la ley del impuesto a la renta, en donde la tarifa pues va desde el 1.92 hasta el 35%. Muchas veces se piensa que es el 35% del precio de venta y por eso nos da pánico que nos digan cuánto vamos a pagar. Y no es así, tampoco está, sí, los impuestos son altos, dependiendo del caso, dependiendo del precio de venta, pues sí, a veces los impuestos son muy gravosos, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, casa habitación está exenta del impuesto sobre la renta. Obviamente hay que cumplir ciertas condiciones en la exención, porque tenemos un límite de 4,5 millones. Si el precio de venta rebasa este precio, pues entonces sí vamos a pagar impuestos sobre la renta. Pero si no lo rebasa, ya no se pagaría impuestos sobre la renta, lo cual es muy bueno para la casa habitación, ¿no? Porque finalmente es el patrimonio en el que habito, como que ¿por qué tengo que pagar impuesto? Antes se exentaba el 100%, ahora ya No no. importaba lo que costara, ahora se exenta, solamente depende lo que cueste, pero hay que recordarle a nuestra audiencia que, por supuesto, el resto de los inmuebles comerciales, industriales, los que no son habitacionales, vamos, sí pagan impuestos. Pues extraordinario, tú nos puedes hacer este cálculo a través de tu software y, por supuesto, dar una asesoría, ya lo decía yo, la primera sin costo y sobre todo para que se haga el cobro correcto de los impuestos, porque hay que decirlo, los notarios a veces tienen también sus errores, ¿estás de acuerdo? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Y a dónde tienen que mandar un correo a nuestros escuchas? Bueno, aquí nada más una aclaración. No es que los notarios se equivoquen, que bueno, sí, no dudo que hay errores humanos. Pasa. El problema es que la ley, la verdad, sí tiene muchas lagunas que se prestan a confusión. Y aunque el Código Fiscal dice que las leyes fiscales no son interpretativas, sino que son de aplicación estricta, o sea que así como lo dice, puntos y comas, así lo tengo que aplicar, pero están tan mal redactadas que finalmente pues el notario es responsable solidario y si
depende del criterio que tome o la interpretación que haga, pues a lo mejor el fisco le puede reclamar alguna diferencia, ¿no? Entonces, pues, si no se tiene un buen conocimiento de la aplicación de estas leyes, pues hay notarios que sí aplican muy a favor del fisco el impuesto, y hay notarios que aplican a favor del contribuyente, pero es que la ley no te dice cómo se debe aplicar. Incluso hemos hecho las consultas en el SAT y nos Claro. dicen, es así como dice la ley, ¿no? Pero Eso ¿y qué dice la ley? No la entiendo. Pues es Con que esto nadie la entiende. justificamos totalmente, con esto justificamos que es importante consultar a un experto, porque yo prefiero que las leyes se utilicen a mi favor en lugar de a favor del SAT, y claro, siempre que esté dentro del marco de ley. Así es que vale la pena consultar a Rebeca Godínez en www.lgc.com.mx, y también tengo aquí tu correo electrónico, que es I latina, infi, I latina, N de NFI. nacional, F de fiscal, y de inteligencia, más bien arroba lgc.com.mx. Y si no, mándenme un mensaje y con gusto le paso el contacto de Rebeca. Rebeca, de verdad, siempre un gusto charlar contigo aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias. Puede usted escuchar el podcast siempre completo con Rebeca Godínez a través de nuestras redes sociales, a través de Spotify, pero aquí, hasta aquí en radio, terminamos con Rebeca Godínez. Gracias, Rebeca. Gracias a ti, Luis, y gracias a todo el público por escucharme. Al contrario, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Y bueno, seguimos aquí, por supuesto, en redes sociales, Rebeca, y en el podcast, y contarte más bien, preguntarte, porque también nos están escuchando no solamente propietarios de inmuebles, sino asesores inmobiliarios. Asesores inmobiliarios que también, pues hay que decirlo, como a todos, no les gusta pagar impuestos, y sobre todo los asesores inmobiliarios que no tienen un ingreso recurrente, ¿no? De repente reciben una comisión, reciben otra. ¿Y qué les dirías a ellos? ¿Cuándo es momento de regularizarse? Ese es un comentario, pues yo, muy importante para el profesional inmobiliario, porque desafortunadamente también en México no estamos acostumbrados a pagar una comisión al profesional inmobiliario cuando nos vende una propiedad. Entonces yo como propietario me cae gordo pagar esa comisión, ¿no? Y no recibir mi precio completo. Y no nos damos cuenta también de la importancia de esta actividad que la verdad, pues ellos revisan todo el área legal, todo el área fiscal, toda la comercialización, pues ese es su trabajo, es toda una profesión que desafortunadamente no es muy valorada en nuestro país, ¿no? Y a la hora que se cobra esta comisión, dicen, bueno, es que no quiero factura porque no quiero pagar el IVA. Y ahí empezamos con problemas, porque el pobre asesor, que de alguna manera tiene los dos problemas. Por un lado, que el cliente no le quiere pagar el IVA, y por otro lado, que también, pues los impuestos, pues son como los que todos tenemos que pagar, desde el 1.92 hasta el 35% sobre la utilidad. Sea precio menos deducibles, eso nos da una utilidad, y sobre esa utilidad hay que ver en qué rango caemos y ver cuánto vamos a pagar de impuestos. Pero sí, yo creo que ya por la reforma fiscal que tenemos a partir de este año, que sí nos obliga a todos, y que el riesgo de no pagar impuestos pues es alto, porque es privación de cárcel muy independiente de la cantidad que tengamos que pagar, que eso es lo más grave, el perder la libertad. Pues yo sí les aconsejo a todos ya regularizarse, pagar sus impuestos, buscar dentro del marco legal, obviamente, qué deducibles tenemos derecho a aplicar, porque la ley nos lo está permitiendo, y entonces sí ver cuál es mi utilidad y hacer un cálculo. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de arrendamiento, o sea, como decías, una renta de 10,000 pesos, pues vamos a pagar 465 pesos. No es O sea, tanto, o sea, o realmente sea, es más el no es susto. para cortarme las venas, la verdad. Y a lo mejor de honorarios, en el caso de nuestro despacho, pues depende de lo que cada contador cobre, pero en nuestro caso también puede variar desde 300 pesos hasta 2,500 pesos, ¿no? Dependiendo también los movimientos, en fin, ¿no? Todos los movimientos contables. Ya no digamos de personas morales, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, una renta de 10,000 pesos, pues van a pagar 500 pesos de honorarios. De honorarios y 400 de impuestos realmente es nada. Oye, fíjate que yo creo, hay que decir que el secreto está en la explicación, ¿no? A lo mejor la forma en la que le explica el asesor al cliente por qué le conviene tener una factura en lugar de pagarle su comisión directa, ¿no?
porque esa Exactamente, factura es deducible para el cliente. Creo que es por eso correcto. es importante que los asesores inmobiliarios siempre estén capacitados, y hay que decir que Rebeca Godínez siempre está en pro de la capacitación, siempre está dando capacitaciones en los rallies de Legal Global Consulting, siempre estás dando capacitaciones, también has organizado diplomados, etcétera. Tienen que seguirte, por supuesto, síganos en Legal Global Consulting. Además, hay que también presumir, hoy estoy de gala, lo decía yo al principio, porque Rebeca no solamente es la fiscalista de México, sino que es mi socia en Legal Global Consulting y además, pues la amistad que tenemos, querida amiga. Pero bueno, creo que eso es lo que tenemos que enumerarle a los asesores. Capacítense, porque es importante capacitarse y porque en esa capacitación pueden ahora explicarle a los clientes, ¿no? Es correcto. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de enajenación de inmuebles, si no conocemos cómo se aplican en forma correcta los criterios, porque te digo que en la ley pues hay muy mala redacción que da margen a interpretar de diferentes maneras cómo aplicar esos deducibles. Por darte un ejemplo, en el caso de un terreno, ¿no? Dice la ley, las mejoras a todos los inmuebles son deducibles. Todas las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones son deducibles. Hay la interpretación de que esas mejoras y ampliaciones se refieren exclusivamente a las construcciones. Entonces, hay notarios que nada más te van a aceptar la mejora que se hizo en construcciones. Y si un terreno estaba todo inclinado, lo nivelé, que muchas veces esa mejora es mucho más caro En la que lo propia que me construcción. costó el mismo terreno, y no me aceptan esa mejora porque pues creen que nada, o sea, están interpretando que las mejoras al terreno no son deducibles, ¿no? Y hay quien interpreta que no, si estaba esa coma, entonces el espíritu de la ley al agregar mejoras y ampliaciones, pues ya no es nada más de las construcciones, ahí ya está incluido todo el inmueble y por lo tanto incluye el terreno y hay quien sí las acepta. Entonces está muy dividida Importantísimo consultar a los no, expertos. sí, está muy dividido en la interpretación, ¿no? Que no deberíamos de interpretar, pero pues está tan mal redactada la ley que terminas interpretando. Entonces, Y el propio SAT interpreta, ¿no? El propio sí, fisco ni interpreta. el SAT puede interpretar, y hemos hecho la consulta y nos han respondido en el SAT, pues es como la ley dice. Y pues eso es lo que te estoy preguntando, ¿qué dice la ley? ¿No? ¿Cómo la debo interpretar? Porque se supone que no la debo interpretar. ¿Cuál es el criterio que debo seguir? ¿No? ¿Acepto o no acepto las mejoras al terreno? Entonces, y que la verdad sí es válido aceptarlo, porque pues, ¿por qué nada más me Son vas a aceptar gastos. mejoras a la construcción y no mejoras al terreno? Claro, si Como mi que hay negocio es hacer un que, inmueble, porque al final es así un negocio, ¿por es, qué no podrían ser los gastos, estas mejoras, pues, que son gastos, por qué no podrían ser deducibles? exacto. Interesante, sabemos que tienes diplomados, que das cátedras, insisto, a nuestra audiencia. Quiero ver sus comentarios, por favor, díganme, no solo de dónde nos ven, manden sus saludos, por supuesto, pero cuéntenos si están interesados en que justamente Rebeca pueda impartirles alguno de estos diplomados, alguno de estos entrenamientos, porque es de vital importancia la parte fiscal para cualquier negocio. El éxito de cualquier negocio depende también de los manejos fiscales y es aquí donde tenemos a muchos emprendedores, Rebe, que están empezando en el mundo inmobiliario y quieren saber, por ejemplo, cuál es la mejor forma de darse de alta. Persona física, me lo preguntan mucho, persona moral, hay quien va a poner su inmobiliaria o hay quien va a comprar una casita, la va a remodelar, la va a vender. ¿Qué les recomiendas? Bueno, en el caso de profesionales inmobiliarios, depende de los movimientos que se tengan. Si ahorita apenas voy a empezar, no tengo la capacidad como para rentar una oficina, como para poder cubrir todos los gastos administrativos en el caso de una persona moral, pues entonces puedo empezar como persona física sin ningún problema. Y ahí el régimen pues que aplica sería el de actividad empresarial, no de honorarios, porque hay muchos que se dan de alta como honorarios y no estamos dando asesoría inmobiliaria, estamos cobrando una comisión. Entonces, esta comisión está dentro del régimen fiscal de actividad empresarial. Además, para que yo dé mi factura de la que hablábamos al vendedor y el vendedor la pueda hacer deducible en su impuesto sobre la renta por enajenación, pues el concepto es comisión. Si yo le pongo asesoría inmobiliaria, ya no la va a poder hacer deducible, porque la ley ahí sí dice comisiones son deducibles, no asesorías. ¿Ok? Entonces, también eso es Esos detalles importante. necesitamos conocer de los expertos, porque también en el despacho llevamos también contabilidad a asesores inmobiliarios
a personas que están empezando en este negocio. Es correcto. Nosotros podemos ayudar a asesorar a los profesionales inmobiliarios o a todos los arrendadores. Si quieren, con mucho gusto también en la oficina también llevamos la contabilidad de todos los que se dedican a arrendamiento y de todos los, y ya sea franquicias, oficinas inmobiliarias, profesionales inmobiliarios, con mucho gusto les llevamos la contabilidad. Así es, estamos enfocados y especializados en el mercado inmobiliario, esa es nuestra especialidad. Rebeca, cuéntame un poquito de tu experiencia. Eres, por supuesto, la fiscalista de México, eres una eminencia reconocida, has recibido algunos reconocimientos, algunos premios de asociaciones como la AMPI, por supuesto, por esta labor. Llevas, te ves como de 35, pero llevas muchos años Hazme la buena. con esta expertise. Cuéntanos un poco quién es Rebeca Godínez y sobre tu experiencia, por favor. Bueno, empezando, pues soy maestra en Derecho Fiscal. Ya en el ramo inmobiliario, pues ya llevamos 28 años en este medio, asesorando en el área contable y fiscal, inmobiliaria, especializada en esa área. Somos asesores de la mayoría de las franquicias de México, como Century 21, Coldwell Banker, RE/MAX, Keller Williams, en fin, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios también. Entonces, pues sí, tenemos ya mucha experiencia en este medio, ¿no? 28 años y bueno, pues cada año, además 28 años estudiando, porque cada año cambia la ley, ¿no? Cada año hay una miscelánea fiscal, este 2020 la hubo, para 2021 seguramente habrá cambios. Yo siempre que somos socios hace unos 8 años, ya no me acuerdo cuánto, 8 años, mi querida amiga. Sí, 8 años exactamente, 8 8 o años más o menos, 9. sí. Sí, Cada sí. año pues es un estudiadero, en enero sobre todo cuando se aprueba la miscelánea fiscal. He tenido oportunidad de acompañarte a varios de estos eventos de capacitación, pero tú eres la máster, por supuesto. Es que me La quieres realidad es mucho, de que, amiguito. hombre, es un trabajal y la verdad es de que, pues, terrible que cada año cambie, ¿no? No debería de cambiar, pero bueno, pues entendemos las necesidades diferentes Sí, de cada sí. gobierno, de cada año. Seguramente para el 2021, no sé si vaya a haber algún incremento en impuestos, esperemos que no, al contrario, debería haber una reducción, pero bueno, ya lo veremos. El caso es de que, pues yo desde que te conozco, es un estudiar y estudiar y estudiar, porque es importante capacitarse. Y luego también te preguntaría, ¿en qué año surge este software del que eres autora, ISRMN, que hoy este software está pues en muchas franquicias como las que mencionabas? La mayoría de estas franquicias utilizan este software, y no solamente en franquicias, sino algunas notarías. Y es que calcular el impuesto, yo lo he hecho alguna vez contigo, bueno, vi cómo lo hacías, hay que decirlo. La verdad es que arrastrar el lápiz significa hacer papel y fórmulas, y es un rollo, es un trabajal hacer un cálculo. Sí, y además no te recomiendo hacerlo a mano. Yo con mucho gusto te lo hago, pero ni yo me agradaría hacerlo. Y no porque me dé Lo flojera, haces muy bien a mano, hay que decirlo. que además me encanta, ¿eh? La verdad sí me apasionan los números, ¿eh? Me fascinan los números, pero bueno. El problema de este cálculo, pues es que es muy complejo y dependiendo del caso, puede ser desde, por ejemplo, muy sencillo, en el caso de un terreno puede ser muy sencillo, o en el caso donde hay terreno que se compró en tal fecha, construcción que se compró en otra fecha, que además son varios copropietarios, que son en diferentes porcentajes de copropiedad. La ley nos dice que hay que calcular un impuesto por cada uno de los copropietarios, entonces hay que prorratear cantidades de mi costo de adquisición, todos los deducibles hay Y que luego si la casa tiene un local, porque hay veces que la casa además, tiene un localito de 20 metros, ya no es habitacional, es comercial, se vuelve un rollote. sí, porque aparte el área que es comercial no exenta, entonces hay que extraer esa parte que no exenta, porque a lo mejor lo demás es casa habitación. Además, la parte comercial pues causa IVA para el comprador, entonces también hay que calcular el IVA en la parte de construcción, que no es casa habitación. Entonces sí, son muchos números involucrados. Y ahí, la verdad, yo sí confío mucho en las computadoras. Yo prefiero usar los programas. ¿Por qué? Porque no se equivocan. En cambio, yo me siento a hacer un cálculo de estos, que de verdad puede ser tan complejo un cálculo que me puede llevar todo un día haciéndolo a mano. Y en ese día ya me hablaron, ya tuve que salir, ya me paré a comer, ya contesté el teléfono, no sé. Y ya cuando regreso a continuar, ya que hice, ya en vez de sumar resté, entonces ya me equivoqué. Ya se Y te ya fue. Sí. todo el arrastre del cálculo ya estuvo mal, ¿no?
Totalmente. A ver, tienes un equipo, tenemos un equipo en el área fiscal, la verdad es que contadores, fiscalistas muy, pues muy trabajadores, muy resultativos, muy conocedores, pero aún así hay que decir que hacer un cálculo a pesar del software, pues no es nada sencillo, hay que leer, hay que hacer un análisis, una auditoría jurídica de los documentos, de los tiempos, porque hay que ver fechas, momentos, qué fue primero, si la construcción, es todo un proceso. ¿Qué tan complejo puede ser? ¿Cuál es el cálculo del impuesto sobre la renta más complejo que has hecho? ¿Cuánto te ha tomado? No, pues como te digo, todo un día para hacerlo si lo hiciera a mano. Y que bueno, ya cuando el problema no es tanto a lo mejor calcularlo, el problema es extraer la información con la que debo hacer el cálculo. A eso me refiero. ¿Cuánto Ese es tiempo el tienes problema. para hacer un análisis? Sí, como ha habido un día, un cálculo que me llevó todo un día o ya ni un día, a lo mejor hasta una semana extraerlo, porque sobre todo de personas morales que hay que sacar muchísima información, ¿no? Entonces, no es un cálculo sencillo, definitivo, hay muchas cosas involucradas. Por ejemplo, los deducibles, que a los que tenemos derecho una persona física, una persona moral para calcular este impuesto, pues es obviamente mi costo de adquisición, que hablando del costo de adquisición, necesito tener una factura, porque a partir de 2014, ahora todos los inmuebles se tienen que facturar. Y esta factura me la tiene que dar el notario el día de la firma de la escritura. Pero si el que me vendió fue una persona física o una persona moral, una persona física en acta empresarial o una persona moral, entonces son ellos quienes me tienen que dar esta factura de ingresos. Ya no es una factura complemento, es una factura de ingresos. El caso es que si yo no tengo esa factura el día que yo venda, no voy a poder deducir el precio de venta en el que pagué cuando compré el inmueble. Y ese es mi principal deducible. Entonces, bueno, no es lo mismo un peso de a lo mejor 2014 o 2000 o 1980 o de X años que un peso de 2020. Entonces también la ley me dice que este costo de adquisición pues lo tengo que traer a valor presente. Entonces, hay que ver cuáles son los factores de inflación que hubo durante este lapso de tiempo en el que fui dueño, que la construcción se deprecia, entonces un 3% de depreciación por cada año transcurrido, en fin, y así eso con cada uno de los deducibles, como es el costo de adquisición, las mejoras que le he hecho al inmueble, los gastos notariales, los impuestos y los honorarios que se pagaron cuando se escrituraron, la comisión del profesional inmobiliario, si se hizo un avalúo, pues los honorarios del evaluador. Obviamente tengo que tener las facturas de todos estos gastos o inversiones que se hicieron, como lo marca la ley, no ticketcitos, no, mis facturas electrónicas ya a partir de 2014, o sea, mis facturas electrónicas, y todas estas inversiones, todos estos gastos que se hicieron, pues traerlo a valor presente. Cada factura que yo tenga de gasto permitido por la ley, hay que traerlo a valor presente. Entonces, al precio le quito todos estos deducibles ya actualizados, eso me va a dar una utilidad, y sobre esta utilidad es sobre la que ya voy a pagar el impuesto, que puede ir desde el 1,92 al 35%, ¿no? Bien interesante lo que comentas, porque esta reforma, por ejemplo, entró en vigor en 2014-2015, pero hoy es momento en que no todas las personas le piden o le exigen al que le está vendiendo este comprobante fiscal digital, esta factura, y tampoco es obligación del notario, es medio ambiguo, ¿no? Porque el notario debería decir, oigan, tienen que tener este comprobante fiscal digital, si no, cuando vendan no van a poder hacer deducible la compra, ¿no? Pero hoy en la práctica es increíble que el notario no lo recomienda, muchos lo hacen, hay que decirlo, muchos son muy profesionales, otros no lo dicen, como para quitarse la carga, pero es que tampoco es su carga, ¿no? Entonces, el inmobiliario es el que tendría que saber, y también, desgraciadamente, muchos inmobiliarios no lo recuerdan, no se lo recuerdan a sus clientes, ¿no? Es correcto. Y yo siempre en mis cursos les digo a los profesionales inmobiliarios, por supuesto que es obligación de ustedes informarle al comprador que tiene que exigir esa factura complemento y no salirse de la firma de la escritura si no les llega a su mail, porque son facturas electrónicas, si no le llega a su mail esa factura complemento o la factura de ingresos si es persona física en acta empresarial o persona moral. ¿Por qué? Porque el día de mañana no voy a poder deducir mi precio de venta. Entonces, imagínate, yo hace 2 años compré una casa, pon tú, de 5 millones. Y entonces, ¿qué crees? No me dieron mi factura complemento y ahora la vendo en 7. Pues en teoría yo debiera pagar sobre 2 millones más o menos de utilidad mi impuesto sobre la renta. Bueno, haciendo todo el proceso de actualización y todo, ¿no? Tendría que pagar ese impuesto sobre la renta. Pero como no tengo mi factura complemento, pues voy a pagar sobre los 7 millones. Y ya nada más voy a poder deducir, pues a lo mejor los gastos notariales, que a lo mejor de eso sí tengo factura, en el bien de los casos, porque luego ni los tienen,
Yo creo que increíble, el 70-80% de los clientes que nos llegan no traen su factura de honorarios y gastos e impuestos del Fíjate nada más. notario. Terrible. Ni la piden. Ni la piden, y no Pero la piden pero les porque, digo, oye, ¿quieres factura? Y el cliente dice, no, ¿para qué, no? sí, ¿para qué? Ni me va a servir para nada. No, bueno, pues, o se les olvida pedirla o la pierden, sí se la dan, pero la pierden. Entonces, 5, 10 años, 2 años, no sé X tiempo después que la quieren vender, Sí, pues no los tienes gastos notariales es dependiendo del estado, puede ser desde un 6 hasta un 10%, como en el caso de Querétaro, los gastos notariales. Entonces, terrible. la verdad es un deducible muy bueno que tenemos también para poder optimizar este impuesto, ¿no? Y es que ese es el secreto de los impuestos, ¿no? Lo que ganas menos lo que gastas es igual a la utilidad. Pero si no tienes forma hoy de comprobar lo que gastas, pues es imposible que No sea lo un gasto. puedes deducir. Has ayudado, maestra, a decenas, cientos, miles de personas a que se haga un cobro correcto de los impuestos. Es decir, si yo tenía que pagar 1,000,000 de pesos, a ver, no es que estuviera mal calculado, ya nos explicaste que los notarios no es que se equivoquen, sino que la propia ley es ambigua, pero bueno, has ayudado a cientos de personas a que se les haga el cobro correcto de los impuestos, porque a lo mejor yo iba a pagar 1,000,000 de pesos, pero tú analizas y dices, espérame, no era así, se tiene que corregir allá o se tiene que pegar a tal norma, siempre dentro del marco legal, y siempre logras que se pueda pagar, pues por lo menos a lo mejor una tercera parte de lo que realmente se tenía que pagar, ¿no? Sí, depende de cada caso, obviamente, hay que ver, hay que analizar los cálculos que nos llegan, porque muchas veces, por ejemplo, te das cuenta que no se consideró la mejora al terreno de la que hablábamos hace rato, ¿no? Y ya O con que eso. no, así es, o que cuando compré terreno y X años después construí, la ley ahí tiene una ambigüedad en donde nos dice que calculemos la utilidad del terreno y la utilidad de la construcción por separado, porque dentro de ese cálculo hay que sacar la utilidad anual, pero tenemos una antigüedad distinta en el terreno y una antigüedad distinta en la construcción. Entonces, ¿entre qué años dividimos la utilidad? Entonces, por eso hay que sacar una utilidad del terreno y una utilidad de la construcción. Y a la hora de dividir entre sus diferentes antigüedades, pues la ley nos dice, se suman las ganancias, pero más abajo dice, se suman ya obteniendo la suma de ambos resultados, ya habla ahora de resultados. Entonces, por fin, no ganancias o resultados. Entonces ya no entendí, ¿no? Porque ganancia es utilidad. Y entonces, ¿qué hago con una pérdida que a lo mejor a la hora de calcular las utilidades, en terreno me dio utilidad y en construcción me dio pérdida? Entonces, ¿qué hago con esa pérdida? ¿La compenso o no la compenso? Porque la ley habla de ganancias. Entonces, hay notarios que interpretan, no, pues como me habla de ganancias, yo no considero la pérdida. Y entonces calculo el impuesto sobre toda esta ganancia. Pero a la hora de que más abajo dice, en la suma de ambos resultados será la parte que va a grabar impuestos, pues ya me habla de resultados. Entonces, pues ahí sí compenso, ¿no? Resultados aritméticamente y matemáticamente, pues es compensar esos resultados. Entonces, pérdida menos utilidad me va a dar ya otra utilidad y ya mi impuesto pues va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, así como este tipo de criterios, pues hay muchos que hay que Claro. estar analizando e ir viendo cada caso, pues, cuál es el cálculo correcto, ¿no? Ese tipo de cosas hacen, insisto, que tengamos siempre que consultar a un experto y la verdad es de que creo que muchos grandes lo dicen, por ejemplo, el propio Robert Kiyosaki, que es uno de mis pues, mentores, digámoslo así, a gente a la que admiro y que sigo, tiene incluso libros que hablan del equipo de poder. Yo lo hablo siempre en mis entrenamientos. Yo siempre digo que hay que tener un equipo de poder y la parte fiscal es parte medular para el éxito de cualquier negocio, porque no puedes tener éxito si al final no llevas unas finanzas sanas, pero más que finanzas, la parte fiscal, esa parte de deducibles, porque se puede tomar ventaja, y me refiero a ventaja no porque hagamos algo fuera del marco legal, sino se puede tomar ventaja por tener todo en orden, porque si no tienes todo en orden, pues te puedes terminar pagando impuestos muy altos. Yo por eso presumo, como Kiyosaki, que no me comparo con él, pero sí presumo que tengo un equipo de poder extraordinario, en este caso de gala esta noche. Muchas gracias, Rebeca Godínez. Además, mi querida socia y amiga, de verdad, increíble poder contar contigo en el equipo y que podamos compartirle también a la audiencia pues esta oportunidad de poderles asesorar fiscalmente en esta parte tan delicada que es la parte fiscal, porque delicada por lo que ya hablábamos, todas las cuestiones incluso penales, pero sobre todo delicada porque si no tienes una
un buen saneamiento fiscal, pues al rato podrás hacer muchos negocios y mucho dinero, pero ¿de qué sirve si al final vas a terminar pagando multas y hasta temas de No, y ahora hasta privativos de cárcel. libertad, ¿no? ¿Mande? Y ahora hasta cárcel. Y ahora hasta cárcel. Aquí está mi equipazo de poder, Rebeca Godínez, consúltela, tienen todavía, y digo todavía porque yo ya le he dicho varias veces, amiga, la primera consulta tienes que cobrarla, pero sigue dando el primer cálculo sin costo por aportar a este sector inmobiliario que tanto nos apasiona, Rebeca. Tú me has transmitido siempre esa pasión que tienes por el sector. Te he aprendido mucho, te lo agradezco. Y de verdad, pues bueno, creo que vale la pena que entendamos que tenemos que tener a los especialistas y un equipo poder como el que tiene Rebeca Godínez, que lidera en la parte fiscal. Rebeca, preguntarte para finalizar conclusiones, ¿qué le dirías a los emprendedores, a los que ya están en el mundo inmobiliario? ¿Por qué es importante tener este equipo poder y por qué es importante sanear la parte fiscal? Y también te preguntaría, ¿qué se necesita para ser exitoso? Bueno, yo creo que es muy importante la capacitación como la que tú mencionabas, esa es básica, que vender un inmueble definitivamente no es nada más poner una lona, enseñarla y la vendo, no, definitivamente no. Hay que saber de la cuestión legal, porque a lo mejor ya me comprometí a vender un inmueble y hasta lo enseño, ya salió por ahí el comprador, firmamos un contrato privado, y a la hora de llegar con el notario, ¿qué crees? Resulta que es un intestado. Entonces ya era un inmueble que no se podía vender, era un inmueble invendible, ya hay cláusulas de penalización en el contrato, ya se dio un anticipo que el vendedor por supuesto ya se gastó, y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Y hasta Entonces, fraude para el profesional inmobiliario, ¿no? claro, entonces, pues ahí cuidado y mucho ojo. Incluso para todos los clientes, pues también es recomendable ir con un profesional que sepa que está capacitado y que está reconocido, ¿no? Que la verdad la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y las principales franquicias, pues sí ayudan mucho para esta profesionalización. Y ya incluso las universidades están dando diplomados y tienen carreras inmobiliarias, precisamente por esto. Porque sí, no es nada más enseñar una casa, poner una lona y venderla, o sea, no. Primero que nada, analizar si es vendible esa casa, si legalmente está bien, que fiscalmente cómo está, porque luego resulta que hay muchos contratos privados atravesados, en donde A le vendió a B, luego B le vendió a C, luego C a D, y nadie escrituró. Y cada uno de estos contratos causó impuestos, ¿no? Y nunca se pagaron. Y al final, el último que quiere escriturar, pues va a tener que absorber todos estos impuestos. Imagínate, qué terrible, no pagar los impuestos Sí, de todos, no, hombre. imagínate, con recargos y actualización, ¿no? Uf, Además, porque los impuestos se causan 15 días después de haber firmado el contrato privado o la escritura, que es cuando se tiene que pagar todos los impuestos. Entonces, después de 15 días ya empieza a causar recargos, ya empieza a actualizarse el impuesto y muchas veces ha habido casos en que los impuestos pues son hasta más caros que lo que cuesta el inmueble. De verdad, se están poniendo la soga al cuello. Y ahí terminamos, bueno, pues a lo mejor haciendo un juicio o no sé, el último, pues tendrá que buscar caminos legales pues para resolver su problema, ¿no? Cómo muchas regularizar su complicaciones por no haber propiedad. consultado a los expertos. Exactamente, así es. Rebe, ¿qué se ocupa para ser exitoso? Tú eres una mujer exitosa, reconocida en el medio. ¿Qué se necesita para lograrlo? Pues yo creo que mucha disciplina, estoy de acuerdo con todos los que nos hablan de la disciplina, y entre esa disciplina pues está la capacitación. Como dicen, la información es el poder, no hay más. O sea, si yo me capacito, voy a poder informarle bien a mis clientes, voy a poder descubrir errores que pudiera haber en cálculos o en la cuestión legal, pues voy a saber si me llega, si estoy revisando el expediente cuando estoy abriendo apenas estoy iniciando mis relaciones comerciales con el vendedor, pues a ver, quiero ver si es vendible o no es vendible esta propiedad, ¿no? Y si no, pues vamos a ir con un abogado, a Legal Global Consulting, Por asesoría supuesto, legal, vengan a por nuestra empresa. supuesto, para ver qué juicio es el que corresponde, porque pues ya no hay forma más que a través de un juicio regularizar esta propiedad, pero entonces todavía no te la puedo promover, porque si no, imagínate en qué bronca vamos a meter al comprador, entonces vamos a esperar o sea, la capacitación es básica, básica. Aquí no aplica el location, 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 sino capacitación, capacitación, capacitación. Así. Rebe, un libro que Sobre recomiendo y que todo, te haya otro, marcado, perdón que interrumpa, algo que también es muy importante, por el favor, adelante. apoyo, porque también es cierto, no podemos ser todólogos.
Eso también es cierto. Yo me puedo capacitar, pero pues tampoco puedo abarcar todo, pues es muy grande todo el área inmobiliaria abarca muchas áreas. Entonces tampoco puedo volverme experto en todas las áreas. Entonces el chiste es contar con nuestro equipo de poder, como bien lo mencionabas, un abogado, un contador, un valuador, ¿no? Que me puedan asesorar y ya en la parte comercial, bueno, pues esa ya es mi expertise como profesional inmobiliario, que también hay que aprenderla. ¿Cómo voy a comercializar? ¿Qué tengo que decir? Qué maravillas le voy a encontrar al inmueble para que además sean reales, que no esté engañado a la gente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que aprender. Totalmente lo que mencionas y digo, no nada más, claro que el contador, el fiscalista, el abogado, pero también pudiera ser el pintor, ¿no? Saber a quién Claro. acudir cuando tengo que pintar es de vital importancia y además saber con quién contar, que sean profesionales, que sean reconocidos, que tengan experiencia, porque desgraciadamente hoy, como el propio Kiyosaki dice, ahora que estamos hablando de él, pues hay muchos fake coaches o fake expertos, hay que conocer bien y reconocer justo esta expertise. Te preguntaba, Rebe, un libro que recomienza a nuestra audiencia, fiscal o algo que te haya marcado a ti, no necesariamente fiscal, sino a lo mejor de emprendimiento o de superación, algo que recomiendes, o no necesariamente de ese tema, pero algo que a ti te guste. Bueno, obviamente todos los libros que tú has hecho, muy buenos. Hombre, muchas gracias. Los de Roberto Kiyosaki también son muy buenos. Hombre pobre, padre rico. ¿Cómo se llama? Padre. Ah, ya se Pobre me fue rico, el padre nombre. rico. Jesús Padre, con él, padre rico, hijo pobre, algo así. padre rico y padre pobre. Eso, padre rico, padre pobre. Que la verdad sí nos da mucha enseñanza ese. Nos da consejos, nos da tips. Estuvimos ahí con Robert en Puebla, ¿te acuerdas? Ahí en una Eh, reunioncita con Robert Kiyosaki en Puebla y luego vino a México, en fin, y sí, pasa, sí, sí, pero totalmente. muy bien. En cuanto al área fiscal, pues yo diría asistir más que nada, más que leer, porque es un tema muy complicado que a veces leyéndolo no es tan entendible. Muy Entonces yo ahí técnico. sí recomiendo mejor tomar cursos, tomar diplomados, bueno, ya si se quieren meter al área, ¿no? Porque también es un área muy especializada. O ir a pláticas, como bueno, las que damos nosotros y que también muchos otros profesionales en el ramo, expertos, también lo dan, y pues tratar de acudir con este tipo de pláticas que están enfocados a nuestra área, ¿no? Básicamente. Pues Rebeca Godínez, que por cierto, hablando de pláticas, quiero decirle a toda nuestra audiencia que este 9 de diciembre es el aniversario, el cuarto aniversario del mundo inmobiliario. Vamos a tener ponentes de primer nivel. El evento será de 10 de la mañana a 1 de la tarde, no se lo pierdan. 9 de diciembre, a través de las redes sociales, estaremos totalmente en vivo y a través de una plataforma que hay que mandar sus datos para que se puedan conectar y les podamos mandar la liga. Cumplimos 4 años y tendremos, por supuesto, speakers de primer nivel donde estaremos hablando justo de la perspectiva del sector inmobiliario para este 2020. Y recuerden, aquí también, pues son los miércoles en punto de las 8:30 de la noche, los domingos 8:30 de la noche, charlando con gigantes inmobiliarios. Esta noche fue un honor para mí, querida Rebeca, charlar contigo. Rebeca Godínez, socia y directora de Legal Global Consulting. Gracias. Gracias también por la invitación. Me encantó estar contigo, con el público y pues cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Entren ahora, aquí estamos dejando los comentarios. Rebeca, www.lgc.com.mx, su correo, ella contesta siempre, I latina, N de nada, F de fiscal, I de inteligencia otra vez, y luego @lgc.com.mx. Rebeca, muchas gracias, de verdad, y felicidades. Gracias. Y bueno, recuerden que tenemos una cita aquí siempre, por supuesto, acuérdense, el 9 de diciembre tenemos ya este próximo miércoles charlando, más bien nuestro cuarto aniversario, y recuerden que tenemos también todos los jueves a las 10 de la noche, sábados a las 2 de la tarde, el programa de radio y televisión que se transmite por Imagen Radio en toda la República Mexicana y también por Imagen Televisión Multicast, canal 3.4 de televisión abierta y desde luego Excelsior TV de manera simultánea. Y recuerden también el live de los lunes, 8:30 de la noche también. Oigan, y acuérdense que hay que invertir siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos, a los grandes del mundo inmobiliario. Aquí está Rebeca Godínez, por ejemplo, con su expertise en el área fiscal. Y recuerda también, tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Pregúntale a los expertos, de verdad. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Buenas noches, soy Luis Ramírez. Gracias, hasta la próxima. Gracias.